El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Renzo 1434, Seven el Monarca, Brandon Miño, Hiyuto Mioka, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano Es de Arce, Belcebeas 540, Ami Mau. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousouno Freiren como un demonio, parte 15. Capítulo 71. Retención de rehenes. Escape de la responsabilidad. Después de que la puerta se cerró y la habitación volvió a quedar en silencio, Eiter no habló de inmediato. En cambio, añadió un trozo de leña a la chimenea que tenía a su lado y lanzó una mirada pensativa a Ash, quien observaba la habitación en silencio. Aunque lo dudo, esa niña, no la habrás maltratado, ¿verdad? Preguntó Eiter con un inesperado dejo de sospecha. ¿Eh? ¿De qué estás hablando de repente? Ash lo miró, visiblemente confundido. Pase lo que pase, si maltrataras a un niño, tendría todo el derecho a enojarme y echarte. ¿De verdad crees que soy ese tipo de persona? Eiter rió entre dientes y negó con la cabeza. Solo bromeaba. No creo que hicieras eso. Luego se puso más serio, con expresión de desconcierto. La verdad es que no me pareces de los que se hacen cargo de una niña sin más. Y además, parece que ha tenido un pasado difícil, ¿verdad? ¿Puedes decirlo? Después de todo, he vivido muchos años y tengo experiencia leyendo a la gente. Trabajando en la iglesia, a menudo te encuentras con niños que llevan cargas similares. ¿Es eso así? Ash asintió pensativo, dudando brevemente si compartir más sobre la historia de Fern. Tras considerarlo un poco, se dio cuenta de que no había necesidad de secretismo ni de ninguna explicación elaborada. Decidió contárselo directamente. ¿Has oído hablar de la guerra que estalló recientemente en el sur? Por supuesto. Oí que los combates fueron feroces, con muchos refugiados huyendo a nuestra zona e incluso más al norte. Bueno, Fern es del sur y descendiente de una vieja amiga mía. Toda su familia pereció en la guerra. La familia de Fern vivió bastante bien. No eran nobles, pero gozaban de buena salud, con suficiente comida y recursos para asegurar la educación de sus hijos, e incluso contrataron a un mago como tutor. Su familia solo había mencionado, de pasada, que su tatarabuelo conoció a un misterioso mago. Cuando Ash le entregó una reliquia familiar, fue la primera vez que vio el rostro de esta figura que, por razones desconocidas, estaba conectada con el pasado de su familia. Pero en cuanto a qué le sucedió exactamente a su familia, si se encontraron con soldados rebeldes o bandidos, Ash no dio más detalles. Esos detalles permanecieron en el olvido, probablemente porque no podía pedirle que reviviera tales horrores, ni ella parecía conocer los detalles. El pueblo de su familia se alzaba en lo alto de las cumbres nevadas, un lugar de gran valor estratégico gracias a su amplia vista y ventajas defensivas. Debido a su ubicación, había sido a menudo una fortaleza disputada. Normalmente, si perdían el control de la zona, los habitantes evacuaban de inmediato. Pero esta vez, la derrota llegó demasiado rápido y ninguna advertencia llegó a tiempo. La falta de evacuación provocó una trágica serie de acontecimientos. Mientras Ash contaba la historia, un silencio se apoderó de la habitación, interrumpido únicamente por el crepitar de la leña. Tras un largo silencio, Eiter finalmente se levantó, sacó 2 copas del armario, sirvió vino en cada una y las bebió de un trago. Exhalando profundamente, como si intentara liberar el peso que sentía en el pecho, suspiró. Ahora entiendo lo básico de su situación. Pero no la trajiste aquí esperando que yo la criara, ¿verdad? Mi salud ya no es la misma que antes. Ash sonrió con ironía. ¿Qué tal si empiezas por dejar de beber? ¿De qué hablas? Si renunciar fuera tan fácil, no me habrían dado el título de sacerdote bebedor de vino, ¿verdad? Eiter, ya mayor, negó con la cabeza repetidamente, con aspecto algo molesto por la sugerencia de Ash. ¿Para qué complicarle las cosas a un anciano a estas alturas? Además, el vino es la mejor medicina. ¿No es gracias a la bebida que sigo aquí hoy? ¿De verdad está bien que un obispo diga tonterías como estas? Murmuró Ash, sintiendo la necesidad de poner los ojos en blanco ante tan extraña justificación. Está bien. No se lo diría a nadie que pudiera creerlo, pero volvamos al meollo del asunto. Eiter se sirvió otra copa y sonrió con ironía.
Para que tú y Frieren, dos supuestos desalmados e insensibles, vinieran a visitarme de repente, supuse que algo andaba mal. Parece tener algo que ver con esa niña, ¿verdad? Espera un momento, ¿de repente estás haciendo un ataque personal? ¿Es mentira? Aunque Imel, Eisen y yo vivimos en pueblos diferentes, nos hemos mantenido en contacto por cartas. Solo ustedes dos se han visitado una sola vez en 50 años, sin mensajes entre ambos. ¿Está bien? Está bien. El asunto que requiere tu ayuda sí está relacionado con Fern. ¿De verdad? Ash se sorprendió por un momento ante la idea de que estas personas valoraran la amistad más allá de las apariencias. Pero fingió no haberlo oído y siguió hablando con seriedad. Eiter, sin embargo, chasqueó los labios con irritación, sin mostrar ninguna vergüenza. TSK, es una gran desvergüenza de tu parte ignorar mis quejas y luego exigir con tanta audacia. ¿Por qué un anciano como tú discute por cosas tan triviales con alguien más joven? Ash extendió las manos, como si intentara calmar los ánimos. En cuanto a la edad, ¿no eres mayor que yo? Eiter arqueó una ceja. ¿Quién sabe? Respondió Ash, y luego hizo una pausa, con una expresión de ligera tristeza. Pero, sinceramente, mi cuerpo puede que aún resista, pero no resistirá la prueba del tiempo para siempre, aunque dudo que lo creas. ¿En serio? Eiter arqueó una ceja, con un destello de sorpresa en sus ojos antes de que Ash soltara una carcajada un momento después. Es una broma. ¿En serio? Ya lo entiendo. Quédate ahí y espérame, respondió Eiter tras un largo silencio, levantándose y desapareciendo en la casa. ¿Qué ocurre? El bastón no es lo suficientemente efectivo. Voy a conseguir algo de hierro, así que te dolerá más cuando te golpee. Espera, ¿hablas en serio? Al ver que Eiter sacaba una maza pesada de su habitación, Ash se quedó atónito e instintivamente salió corriendo de la habitación. Sorprendentemente, Eiter, que antes parecía necesitar su muleta, ahora estaba empuñando la maza y caminando rápidamente detrás de Ash, como si estuviera decidido a derribarlo al suelo en ese mismo momento. Sin embargo, cuando Ash salió corriendo e instintivamente levantó a la niña, que estaba regando el huerto, sosteniéndola en su antebrazo, Eiter no tuvo más remedio que detenerse. Rápidamente escondió la maza tras su espalda, claramente no queriendo que la niña viera un objeto tan peligroso. ¿Qué? Fern, quien de repente fue levantada y colocada en el brazo de Ash, parecía desconcertada mientras miraba entre los dos hombres que salían corriendo por la puerta. A pesar de su confusión, cuando notó el sudor en la frente de Eiter, se sintió preocupada por el anciano que de repente había comenzado a caminar con una velocidad sorprendente. Lord Eiter, parecía que tenía prisa hace un momento. ¿Sucede algo grave? ¿Se encuentra bien? Ash sonrió rápidamente, inventando una excusa. Solo estábamos compitiendo para ver quién atrapaba a Fern primero. Pero Fern parecía desconcertado. ¿Estos dos eran realmente capaces de jugar a juegos tan infantiles? Eiter probablemente adivinaba lo que la niña estaba pensando, pero ahora, ante su mirada inocente, solo pudo asentir con una sonrisa forzada. Para no causarle una mala impresión a esta niña sensata, rió entre dientes con torpeza. Ja, es raro recibir la visita de un viejo amigo, así que no pude evitar recordar mi juventud. ¿De verdad? Supongo que es bueno estar tan animada, respondió Fern, sin dudarlo en absoluto. Sin embargo, un poco incómoda por estar abrazada, se retorció un poco y miró a Ash confundida. Maestro Ash, ahora que has ganado, ¿puedes dejarme ir? No, mira sus hombros. Tiemblan. Debe de no estar dispuesto a ceder. Tengo que hacerlo aún más reacio. No lo entiendo bien, pero ¿no son amigos? ¿Por qué se comportan así? Es precisamente porque somos amigos que quiero añadir sal a la herida. ¿De verdad? Me parece que tiene un sentido extraño. Pensando en sus amigas, Connie y Ravinie, que siempre discutían, Fern asintió sin darse cuenta. Al ver esto, Eiter no pudo evitar empezar a preocuparse. ¿Este tipo estaba llevando a Fern por un camino extraño? Una vez que terminaron sus travesuras, regresaron a la casa. Animada por Ash, Fern disfrutó tímidamente del estofado de carne con patatas de Eiter. Tras un largo viaje y una caminata por el bosque, estaba agotada y pronto se quedó dormida en la habitación de invitados. En el silencio de la sala de estar, Eiter estaba sentado con una mirada oculta de exasperación, observando a Ash beber descaradamente su preciado vino y molestarlo para que preparara más carne estofada. Si hubiera sido cualquier otra persona, Eiter los habría echado hace mucho. Pero con Ash, se sentía impotente, incapaz de hacer nada.
Recordando el evidente cariño de Fern por Ash durante su breve tiempo juntos, tamborileó con los dedos sobre la mesa con un gesto significativo y habló. Ahora quiero hablar de algo serio. Estoy escuchando. No, eres la primera persona que bebe, come y charla así delante de mí desde que me convertí en obispo. Es un honor. No te estaba haciendo precisamente un cumplido, olvídalo. Eiter suspiró, aunque una sonrisa familiar le suavizó el rostro. Negando con la cabeza, continuó. Lo sabes, ¿verdad? El vínculo entre Fern y tú, no se siente como el de un simple padre adoptivo y su hija. Me pasa lo mismo, por eso vine aquí. Esperaba que pudieras ayudarme a encontrar a alguien confiable que lo cuidara. ¿Alguien de confianza? ¿No puedes hacerlo tú mismo? La verdad es que puede que no me quede mucho tiempo, así que espero que cuides de Fern por mí. ¿O podrías soportar que acabe sola en la calle? Eiter frunció el ceño ante las palabras de Ash y guardó silencio por un momento. Luego habló con tono de reproche. ¿De verdad estás pidiendo una paliza? Era solo una broma, no te preocupes demasiado. Ash agitó las manos con una leve sonrisa. La verdad es que siento que no soy la persona indicada para cuidar de Fern. ¿Intentas evadir responsabilidades? No esperaba que delegaras tus responsabilidades tan fácilmente. Tengo mis razones. ¿Estás a punto de decir que te estás muriendo otra vez? Eiter sintió que se le agotaba la paciencia, y la necesidad de regañar a Ash de verdad crecía. Pero esta vez, Ash dejó la carne estofada, con un semblante repentinamente serio. No, lo digo en serio. Simplemente no creo ser la persona adecuada para cuidarla. Tú mismo lo has visto. La forma en que Fern y yo interactuamos. Eiter reflexionó y luego habló lentamente. Por lo que veo, la niña parece estar ocultando algo. A veces se acerca, pero otras veces, mantiene una distancia innecesariamente educada. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Con el viaje incluido, ya hace casi un año, diría yo. ¿En serio? Eiter se quitó las gafas y se frotó las sienes. ¿Es porque está profundamente herida, o porque eres, bueno, irresponsable? El problema está en mí. ¿Qué es exactamente? Para ser sincero, estoy muy ocupado y no puedo cuidarla como es debido. La mayor parte del tiempo está sola, y solo una criada la visita de vez en cuando. Por eso te pido que me ayudes a encontrar a alguien adecuado. El niño podría resultar herido por esto. Pero es una solución que nos beneficia a ambos. ¿Los beneficia a ambos? Ya veo. Eiter no insistió ni preguntó por qué este acuerdo supuestamente era bueno para ambos. Podía adivinar por qué Ash pensaba así. Le recordó el pasado, cuando su aventura había terminado y todos le habían instado a Frieren a considerar contratar a un aprendiz, alguien que la acompañara en su interminable viaje. Pero Frieren solo había respondido: es una pérdida de tiempo. Por mucho que enseñes, se acaban en un abrir y cerrar de ojos. Eiter comprendió la vacilación de Ash a través de ese recuerdo, por lo que al día siguiente comenzó a buscar contactos en la Ciudad Santa, con la esperanza de encontrar un candidato adecuado. En los días siguientes, varias personas comenzaron a visitar la cabaña en el bosque. Venían, pasaban tiempo allí y se marchaban. Pero sin importar quiénes fueran, Fern seguía insatisfecha, y poco a poco comprendió por qué Ash la había traído allí. Sin embargo, no lo reconoció abiertamente. Simplemente despedía a cada visitante, aun cuando cada vez era más consciente de la realidad de la que no podía escapar. A pesar de sus esfuerzos por evitar la verdad, finalmente se vio obligada a enfrentarla. Tuvo que aceptar que ya no la necesitaban. Capítulo 72. El hijo de otra persona. Aunque Ash y Eiter hacían todo lo posible para que Fern no se diera cuenta de sus verdaderas intenciones, seguían trayendo a personas especializadas en cuidado infantil, con el pretexto de invitar a los huéspedes a jugar. Cada vez, le preguntaban sutilmente a Fern qué pensaba de los huéspedes y, a su vez, evaluaban qué pensaban ellos de ella. Creían haber ocultado bien su propósito, pero subestimaron la sensibilidad de Fern, una ex niña sin hogar que había crecido aprendiendo a leer entre líneas. O quizás, más revelador, fue la forma en que esos visitantes la miraban lo que le dio la sensación de que no estaban allí solo como amigos de Ash. El punto de inflexión llegó un día en que Ash y Eiter fueron juntos a la Ciudad Santa. Fern, que estaba ordenando la habitación que Ash había estado usando, notó algo inusual. El cajón estaba entreabierto. ¿Se olvidó el maestro Ash de cerrar el cajón?, murmuró. Este cajón en particular siempre había estado bien cerrado, jamás lo había tocado delante de ella. Ahora, verlo entreabierto despertó una inquietante curiosidad, y no pudo evitar mirar dentro.
Al principio, solo pretendía cerrarlo, pero algo le llamó la atención. Un documento con un nombre familiar, uno de los huéspedes recientes. Incapaz de resistirse, sacó con cuidado el expediente. Dentro, encontró información detallada sobre cada visitante. Rasgos personales, antecedentes familiares, situación económica y, lo más importante, su actitud hacia los niños. ¿Es esto lo que creo que es? No, debe haber algún error, susurró Fern, con la voz temblorosa mientras intentaba rechazar lo que veía. Sin embargo, con la evidencia innegable al descubierto, la verdad que había ignorado por tanto tiempo finalmente rompió sus defensas. El mundo a su alrededor pareció perder su color y sonido, dejando solo su respiración rápida y superficial y el latido implacable de su corazón. Su mente se quedó en blanco, sus pupilas se dilataron y se quedó mirando fijamente cómo los papeles se le resbalaban de las manos temblorosas, esparciéndose por el suelo, igual que los fragmentos de su corazón en ese momento. Ah, no, necesito limpiar esto, si dejo estos documentos esparcidos, el maestro Ash se enojará, pero no, nunca se ha enfadado conmigo, ni una sola vez. ¿Qué está pasando? Fern se desplomó al suelo, recogiendo apresuradamente los papeles. Sin embargo, su visión estaba borrosa y, a pesar de sus esfuerzos por contenerse, las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Qué extraño, ¿por qué no puedo parar de llorar? No veo, ¿qué debo hacer? El maestro Ash volverá pronto, por mucho que se secara las lágrimas, seguían fluyendo. Intentó reprimir los sollozos que le subían a la garganta, pero cuanto más lo intentaba, más fuertes se volvían, abriéndose paso contra su voluntad. Sintió como si una mano invisible le apretara el pecho con fuerza, apretándolo con tanta fuerza que apenas podía respirar. Un dolor agudo y desgarrador la golpeó, obligándola a caer de rodillas. Instintivamente, se agarró el pecho con ambas manos, como si eso pudiera aliviar el dolor. Su rostro, normalmente tranquilo e inexpresivo, ahora estaba distorsionado por la desesperación, y finalmente, esta niña madura, pero aún joven, se sintió abrumada por la oleada de emociones que había estado conteniendo. Se cubrió el rostro, intentando acallar sus sollozos, desesperada por ocultar cualquier sonido que emitiera. Pero sus emociones se negaban a ser contenidas. Los gemidos silenciosos se filtraban entre sus dedos, llenando la habitación vacía con su angustia. Mientras tanto, Ash había estado arrastrando a Eiter por otra ronda de la Ciudad Santa en busca de un candidato adecuado. Tras lo que parecía la enésima ronda de entrevistas, Eiter ya no podía ocultar su creciente frustración y exasperación, con cada vez más dudas de que encontraran a la persona adecuada para esta tarea. No era solo que los requisitos de Ash fueran exigentes. Fern no tenía ningún deseo de dejar a Ash en absoluto. ¿Por qué no se da cuenta de que el niño no quiere separarse de él en absoluto? Pensó Eiter, sintiéndose impotente ante la situación actual. Sin embargo, tras observar un rato, comprendió que no podía culpar completamente a Ash. Ash estaba realmente ocupado con varios asuntos, y la personalidad de Fern complicaba las cosas. Fern era demasiado introvertida y ocultaba sus sentimientos. Era demasiado considerada, manteniendo una distancia que ningún niño debería tener. Confundiría a cualquiera. Ninguno de los dos tenía claros los verdaderos sentimientos del otro, pero Eiter, un anciano que observaba desde el margen, podía verlo todo con claridad. Atrapado en este tira y afloja tácito, decidió darle una oportunidad a Fern. Sigilosamente, usó una llave de repuesto para abrir el cajón de Ash antes de salir. Hoy no pasó mucho tiempo deambulando por la Ciudad Santa con Ash. Se disculpó rápidamente, diciendo que se sentía mal y que no quería ser una carga para el anciano. Aunque Ash quería conocer más gente, le preocupaba que Eiter realmente no se sintiera bien, por lo que llegó a un acuerdo y regresó a casa con él. Pero justo cuando empujaron la puerta entreabierta, Ash se sorprendió al escuchar el sollozo apagado de un niño que venía de la sala de estar. ¿Qué pasó? ¿Te caíste o...? Se quedó en silencio, frunciendo el ceño. No, no es eso. Fern no había llorado desde la noche en que se conocieron. Al recordarlo, instintivamente tomó su espada y entró corriendo en la habitación. Sin embargo, la escena que esperaba no estaba allí. En cambio, encontró a Fern sentada en el suelo, cubriéndose el rostro con ambas manos, como si intentara ocultar todo su dolor y tristeza. Su pequeño cuerpo aún temblaba. Los papeles estaban esparcidos por el suelo y el cajón que estaba a su lado estaba abierto de par en par. ¿Olvidé cerrarla con llave? Ash, confundido por un momento, miró a Eiter en busca de ayuda. Pero Eiter solo esbozó una leve sonrisa, se dio la vuelta y salió, fingiendo no ver nada. Cerró la puerta tras él.
Ash dudó, mirando a Fern en el suelo. Luego, se acuclilló a su lado, acariciándole suavemente el cabello, intentando consolarla. ¿Qué pasa, Fern? Quiero decir, ¿cómo decirlo? Para ser sincero, no tenía ni idea de qué decir y de repente se quedó sin palabras. El pequeño cuerpo de Fern se estremeció al sentir su contacto, pero, al darse cuenta de su presencia, comenzó a secarse las lágrimas con una mano mientras agarraba el dobladillo de su ropa con la otra. Levantó la vista, con los ojos llenos de impotencia e incluso miedo, y se disculpó con él entre sollozos entrecortados. Lo siento. No lo hice bien, es culpa mía, lo siento, me equivoqué, perdóname, por favor. Su voz temblaba, ahogada por una silenciosa desesperación. Verla así le provocó una oleada de pánico. No, ¿por qué te disculpas? No has hecho nada malo. Tranquila, por favor, no llores, dijo, nervioso. Mira, te traeré lo que quieras comer, ¿vale? No es eso. Yo no quiero ser hija de nadie más. Las palabras de Fern salieron tensas, como si cada una le quitara todas las fuerzas. Dejó de secarse las lágrimas, aferrándose con más fuerza a su ropa con sus pequeñas manos. Capítulo 73. No debería haber contactado con humanos al principio. La joven se aferró con fuerza al dobladillo de la ropa de Ash, con las yemas de los dedos blancas por la presión, como si este agarre fuera su último salvavidas. Sus palabras anteriores, combinadas con este agarre desesperado, parecían transmitir en silencio. Por favor, no me dejes. Cambiaré, lo prometo. Ash bajó la mirada hacia sus pálidos y delgados dedos, percibiendo su silenciosa súplica, pero sin comprender del todo por qué se disculpaba. Solo pudo observar esas pequeñas manos, con el corazón encogido. El aire que los rodeaba parecía haberse detenido y el tiempo avanzaba a un ritmo inusualmente lento. Poco a poco, su mirada se suavizó, pasando de la confusión a una profunda y tierna calidez. Una fuerza poderosa e inexplicable le conmovió el corazón, impulsándolo a acercarse. Acarició suavemente el suave cabello de Fern, mientras con la otra mano secaba con cuidado las lágrimas que le manchaban las mejillas. Hablando con el tono más tranquilo y cálido que pudo, dijo, entiendo tus sentimientos, de verdad. Me gustaría estar de acuerdo, pero no sería responsable para ninguno de los dos. Esta es una decisión importante para ambos, así que antes de entregarte a una nueva familia, hablemos de esto, ¿de acuerdo? Habla, la voz de Fern tembló, entrecortada por los sollozos, pero su expresión cambió al comprender sus palabras. Y en cuanto lo entendió, negó con la cabeza vigorosamente, con un tono tembloroso pero firme. ¡No! No quiero hablar. Escucha, Fern, no lo quiero. Para nada. No. Para Fern, que siempre se comportaba como una adulta, este repentino y testarudo arrebato era totalmente inusual. Pero Ash reconoció rápidamente que las palabras le faltaban. Era como si fuera esa persona que solía mantener la calma y la racionalidad, reprimiendo sus sentimientos durante demasiado tiempo, y ahora esa compuerta emocional se había roto. Quienes controlan sus emociones a diario pueden reaccionar de forma explosiva cuando llegan a su límite. Ahora sabía que, a menos que accediera a su petición, sus palabras por sí solas no significarían nada. Cuando alguien se encuentra en ese estado, la negociación es inútil. En momentos como este, solo hay dos resultados. O logras tranquilizarlos o fracasas por completo. Pero él no quería engañarla ni afrontar las consecuencias de una promesa que tal vez no pudiera cumplir. Simplemente quería evitar negociaciones que pudieran causarle más sufrimiento a Fern. Si no cumplía su promesa, temía que la niña le guardara rencor en el futuro. Así que, al ver su rostro lloroso y sus frágiles manos aferrándose desesperadamente a él, optó por una estrategia diferente. Simplemente extendió la mano y la abrazó con ternura. Abrazándola, dejó que su cuerpo tembloroso descansara contra su pecho, dándole suaves palmaditas en la espalda sin decir palabra. Esperaba que esta silenciosa acción le brindara algún consuelo, igual que la noche en que se conocieron. Y así, en ese abrazo silencioso, el tiempo pareció perder su sentido. Poco a poco, sus sollozos se fueron apagando, dejando solo el suave ritmo de sus respiraciones y latidos. Aunque las lágrimas de Fern se habían detenido, sus pequeñas manos permanecieron firmemente apretadas alrededor de la cintura de Ash, como si temiera que dejarla ir significaría perder la calidez y la seguridad que había encontrado en sus brazos. Ash no soltó su mano. En cambio, continuó sosteniendo a la joven suavemente, abrazándola con tanto cuidado que parecía que cualquier presión adicional podría romper su frágil cuerpo.
Fuera de la habitación, Eiter no se había alejado mucho. En cambio, se quedó junto a la ventana, observando discretamente el intercambio entre Ash y Fern desde la distancia. En ese momento, incluso Eiter sintió que todo a su alrededor parecía desvanecerse en un mundo monocromático, como si el único color que quedara fuera el vínculo tranquilo y puro que compartían. Pero murmuró en voz baja. Ash no puede aceptar esto tan fácilmente, ¿verdad? Eiter conocía bien a Ash, al igual que comprendía la situación de Fern. Aunque Ash no había revelado explícitamente su verdadera identidad, Eiter podía presentirla. Ash no era humano, al menos no en el sentido tradicional. Ningún humano podía desafiar el paso del tiempo como él, con un cuerpo que no mostraba signos de envejecimiento y, de hecho, seguía fortaleciéndose. Para un ser inmortal, asumir la responsabilidad de cuidar a un niño humano, sería increíblemente difícil. Por eso Eiter no podía culpar del todo la vacilación de Ash. Elegir afrontar el dolor a corto plazo en lugar de arriesgarse a un duelo a largo plazo tenía sentido, pero, ¿ese niño de verdad quiere estar a tu lado, Ash? Es tan sensato, demasiado sensato, de verdad. Es desgarrador, suspiró Eiter, apartando la mirada de la ventana. Si fuera 10 años más joven, o si Fern no hubiera conocido a Ash, Eiter pensó que igual habría considerado adoptar al niño, aunque le pareciera totalmente imprudente. Pero tal como estaban las cosas, con alguien como Ash en el panorama, no tenía margen para intervenir. Porque, en realidad, su edad simplemente no se lo permitía. Tenía más de un siglo. A su edad, a Eiter le preocupaba si despertaría cada noche. Le aterraba la idea de que su cuerpo se descompusiera en la cama si pasaba desapercibido. Por sombrío que pareciera, esa era la realidad a la que se enfrentaba como una persona mayor que vivía sola. Así que, aunque Ash algún día dejara de lado sus responsabilidades, Eiter sabía que tenía que encontrar a alguien que cuidara de Fern. De lo contrario, ¿cómo sobreviviría esta niña sola? Originalmente, había tenido la intención de no entrometerse demasiado. Pero ver a Fern le conmovió profundamente, y no pudo evitar intervenir, aunque fuera un poco, e impulsar las cosas con la esperanza de asegurar el futuro de la chica. Finalmente, tras una larga espera, Fern lloró hasta quedarse dormida. Ash levantó con cuidado a la niña exhausta y la llevó a la cama. Eiter regresó silenciosamente a la habitación. Al notar que Fern seguía sin soltar la mano de Ash, ni siquiera dormido, Ash echó un vistazo al cajón abierto al otro lado de la habitación. Miró con curiosidad a Eiter, quien se acercó en silencio, incluso prescindiendo de su bastón para no hacer ruido. En voz baja, Ash dijo: Eiter, tú fuiste quien abrió ese cajón, ¿verdad? ¿Ahora sospechas de tu amigo? Respondió Eiter, fingiendo sorpresa. ¿Olvidaste cerrarlo tú mismo? Incluso había un rastro de fingida indignación en su rostro. Pero Ash solo lo miró con una mirada fría e inquebrantable. Deja de fingir, te conozco demasiado bien. Eiter exhaló un largo suspiro, juntó las manos a la espalda y negó con la cabeza. Nunca imaginé que, en el ocaso de mi vida, mis propios parientes y amigos se volverían contra mí. Las ganas de Ash de golpear a Eiter eran casi abrumadoras, pero se contuvo. Rozó el cabello de Fern mientras dormía profundamente, con la cabeza apoyada en las rodillas y lágrimas en los ojos. Ash dejó escapar un largo y cansado suspiro, como si intentara liberar todas sus emociones reprimidas. Solo entonces logró calmarse. Si simplemente se hubiera olvidado de cerrarla, la niña nunca la habría abierto. Debió haberla abierto otra persona, y así fue como se reveló el nombre. ¿Realmente conoces bien a Fern?, comentó Eiter. Me guste o no, la conozco desde hace más de un año. Supongo que la entiendo, respondió Ash. ¿En serio? ¿En serio? Eiter asintió con una sonrisa traviesa. Al ver su actitud, Ash no pudo evitar querer lanzarle algo. Me metiste en este lío sin motivo, y ahora actúas así. Ups, fue mi error, jaja, se rió Eiter, claramente imperturbable. Ya había dejado claro su plan y, satisfecho, sonrió para sí mismo, seguro de su objetivo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. ¿Qué le pasa de repente? Ash se quedó mirando la puerta cerrada un momento, con la mente nublada, antes de bajar la cabeza, frustrado. Mirando a la niña que yacía en su regazo, le acarició el pelo distraídamente y dejó escapar otro largo suspiro. Cuidar a un niño es más problemático de lo que pensaba. No debería haberme involucrado con humanos desde el principio, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Incluso había empezado a olvidar que una vez fue humano. Había pasado mucho más tiempo como demonio que como hombre. Al día siguiente.
Cuando Fern despertó, encontró a Ash acostado a su lado. Tras mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que estaba en su habitación. Los recuerdos de la noche anterior la invadieron, haciéndole sentir un hormigueo en la nariz y una opresión en el pecho mientras luchaba por contener sus emociones. Recogió con cuidado la ropa que había usado la noche anterior y se levantó en silencio. Salió al patio a buscar agua del pozo, como solía hacer todas las mañanas. En el patio abierto, sin cerca, la suave luz de la mañana rozaba su piel, brindándole una calidez suave y delicada. Los pájaros cantaban en los árboles, como si la naturaleza misma la abrazara con un abrazo silencioso. Sin embargo, la paz del lugar no la tranquilizó del todo. Solo pensar en lo sucedido la noche anterior la dejaba deprimida. Ash no había accedido a su petición. Sentía que todo estaba ya predestinado, y la idea de tener que volver a sacar el tema más tarde la llenaba de pavor. Cuando el peso del asa del cubo de madera se clavó en sus dedos, casi desbordándose, apretó los dientes, decidida a seguir adelante, tambaleándose al caminar. Quería preparar agua para la rutina matutina de Ash, como siempre hacía, a pesar del dolor. Pero no solo Fern se sentía agobiada, Ash también. Se había despertado en cuanto ella salió de la habitación. La idea de tener que volver a hablar del asunto le revolvía el estómago. Hasta ahora, no se había detenido a preguntarse por qué le causaba tanto conflicto la simple idea de ayudar a cuidar a un niño, incluso si era algo temporal. Pero cuando vio, a través del hueco de la ventana, la pequeña figura de la niña forcejeando con el pesado cubo, con el agua salpicándole los pies y la falda, no pudo evitar suspirar. Se arregló la ropa y salió de la habitación para encontrarse con ella. Capítulo 74. Confesión: el viejo está conspirando contra mí. Fern, tambaleándose hacia la casa y apretando los dientes para soportar la incomodidad en las yemas de los dedos, oyó pasos acercándose. Instintivamente, levantó la vista y vio a Ash, pero había algo desconocido en su expresión que hizo que Fern bajara la cabeza rápidamente, evitando el contacto visual. Sin embargo, a pesar de todo, el niño educado lo saludó suavemente con la voz aún ronca por el llanto de la noche anterior. «Buenos días, maestro Ash, buenos días, pero me llevo esto». Ash suspiró mientras tomaba el cubo de Fern. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, la voz de Fern volvió a sonar desde atrás. Maestro Ash. ¿Qué es? Siento mucho lo de ayer. Fern bajó la cabeza tanto que casi hizo una reverencia completa, con el cuerpo casi en un ángulo de 90 grados. Esta muestra de respeto fue más de lo que Ash consideró necesario, casi dolorosamente. Está bien. Es normal, después de todo, sigues siendo un niño. Gracias, ¿hay algo más? Ash se giró y miró a Fern, quien levantó la vista con expresión visiblemente ansiosa antes de preguntar con cautela. ¿Hice algo mal? No, es mi culpa. ¿Qué significa eso? Estás inusualmente curioso hoy. Ash dejó el cubo y se sentó en los escalones de madera, observando al niño que estaba allí, algo perdido. Ash bajó la mirada y suspiró suavemente. Como dije al principio, no te pasa nada y no tienes por qué disculparte. Es completamente culpa mía. No, no es cierto. Creo que el maestro Ash es muy buena persona. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sé sincero. Hay, algunas cosas raras. ¡Pero no! Solo quiero al maestro Ash. No quiero a nadie más. En absoluto. Apretando con fuerza el dobladillo de su falda con ambas manos, Fern alzó la voz, volcando toda su emoción en sus palabras. Cerró los ojos con fuerza, como si temiera ver algo que pudiera destrozar sus esperanzas. Pero en realidad, Ash simplemente estaba sentado allí en los escalones, apoyando los codos en las rodillas y descansando la barbilla en sus manos con un suspiro divertido. ¿Qué clase de discurso es ese? Si tuvieras 7 años, no, espera, ¿no tienes 7 años y medio ahora? Si tuvieras 8 o 9, me conmovería oír esto. ¿Sí? Te lo diré sin duda. Aunque sea dentro de 8 o 9 años, te lo diré sin duda. ¿Por qué tuvo que esperar hasta que ella tuviera 8 o 9 años más para que la trasladaran? Fern estaba un poco confundida, pero se puso una mano en el pecho y se lo prometió con la mayor seriedad. Una promesa tan solemne pero inocente hizo que Ash riera entre dientes y negara con la cabeza. Aún eres joven, así que quizá no lo entiendas del todo, pero lo que acabas de decir es casi como una confesión. ¿Confesión? Sí, significa expresar los sentimientos de tu corazón, amor o afecto. Así que solo estoy expresando mis sentimientos hacia el maestro Ash. Fern ladeó la cabeza confundida, pensándolo bien, con un toque de nerviosismo, y continuó. Maestro Ash, ¿de verdad le desagradan los niños?
¿Porque son molestos? ¿O es que soy demasiado difícil? No, no, no es eso, esto es culpa mía. No hablemos más de esto. Si alguien se entera, pensará que soy una especie de pervertida escandalosa. Lo que pretendía ser una explicación seria se había desviado hacia un terreno desconocido, dejando a Ash momentáneamente desconcertado. Al darse cuenta de que estaba tratando con un niño inocente, se frotó la frente, incapaz de mirar al frente. Pero a pesar de su respuesta, Fern seguía inquieta. Aunque Ash no quería que se preocupara, no pudo evitar decir: Maestro Ash, si hay algo que no le gusta de mí, me esforzaré por cambiarlo. No, eres maravillosa tal como eres. No hay nada que me disguste de ti. A mí también me gustas. Pero, es precisamente por eso que no puedo quedarme contigo así. ¿Por qué? Oh, ¿cómo decirlo? Mirando a la chica, que por primera vez parecía un poco provocativa, Ash se frotó la sien dolorida y suspiró. Piénsalo, estoy ocupado, ¿verdad? ¿Y entonces? La mirada de Fern era firme, inquebrantable. Entonces, no puedo cuidarte bien. Si hubiera alguien mejor, no quiero a nadie más que al maestro Ash. Lo interrumpió Fern al instante, interrumpiendo sus palabras de golpe. Esperaba que dijeras eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué insistes en quedarte conmigo? Porque si no fuera por el maestro Ash, podría haber muerto en el camino. Fue el maestro Ash quien me dio comida caliente, una cama limpia, me dio un hogar. Cuando tenía miedo, me abrazabas fuerte. En mitad de la noche, cuando tenía miedo, me tomabas la mano con cariño. Incluso cuando estabas herido, lo primero que pensabas era si tenía hambre. Así que, a mí me gusta más el maestro Ash. Al final de esta confesión, que casi podría calificarse de ronca, Fern estaba sin aliento. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo, y le costaba estabilizar la respiración. Ash la miró estupefacto, mientras complejas emociones se agitaban en su interior. Dudó, queriendo hablar, pero sin saber qué decir. Sus palabras lo conmovieron. No había previsto que su apego por él fuera tan profundo, aunque no podía negar que lo comprendía. Entonces, ¿es culpa mía? Sí, claramente es culpa mía. Pero también tengo mis razones. Dejarla ir es la mejor solución para ambos. ¿Por qué los niños nunca entienden los problemas de los adultos? No, no puedo echarle la culpa. Fern no lo entiende. Para ella, soy como un padre. Y para un niño, perder a su padre es como perder todo su mundo. Él podría entenderlo. Al final, no pudo decir nada. En cambio, simplemente palmeó el escalón a su lado, indicándole que se acercara. Se acercó con cautela y se sentó a su lado, con una mirada esperanzada e insegura a la vez. Ash le acarició el cabello y suspiró suavemente, sintiendo que se rendía a algo de lo que no podía escapar. Por ahora, dejemos este asunto de lado. ¿Por qué no rendirse? Miró a Eiter, que lo observaba desde lejos, y enseguida se le ocurrió una idea. Por cierto, ¿te has preguntado por qué me llevo bien con Eiter? ¿Por qué? Bueno, en realidad, Eiter y yo tenemos más o menos la misma edad. Estás bromeando, ¿verdad? Lo creas o no, soy aún mayor. El rostro de Fern estaba lleno de incredulidad, su confusión era evidente. Al ver su reacción, Ash repitió las mismas razones que una vez les había dado a Frieren y a los demás, razones que sabía que podrían aliviar su preocupación sin herirla demasiado. Comparada con cualquier otra explicación, esta parecía la forma más suave de aliviar el golpe para Fern. Aunque no estaba del todo seguro de si afirmar que se haría mayor y la abandonaría era más compasivo que simplemente desaparecer por otras razones, esta parecía la vía menos dolorosa. Apenas estaba empezando a pensar que este plan podría funcionar, que tal vez, solo tal vez, podría guiarla gentilmente para que aceptara una familia más adecuada, cuando Eiter salió inesperadamente de su escondite. El anciano, aparentemente ajeno a lo que Ash realmente pensaba, sonreía cálidamente mientras sostenía un libro antiguo. Si solo es cuestión de vida, no hay de qué preocuparse. ¿Qué quieres decir con eso? Este es el libro de hechizos de Ebisi, un sabio de la era mítica. Contiene la magia perdida de la resurrección y la inmortalidad. Mientras Eiter hablaba, su expresión seguía siendo seria, casi absurda. No, ese tipo de magia no existe, ¿verdad? ¿Sabes quién es mi maestro? Incluso los grandes magos de la era mítica no conocían toda la magia, y este es un libro de hechizos que aún no ha sido descifrado por completo. Siento que me estás mintiendo. Por favor, créeme al menos una vez. Además, si funciona, a mí también me gustaría vivir un poco más. ¿No es una situación en la que todos ganan?
Eiter ignoró la duda de Ash y le entregó el libro con una sonrisa, lleno de confianza. Fern, que se sentía fría hasta los huesos, con los ojos vacíos y las lágrimas amenazando con derramarse, vio que la esperanza se reavivaba en su corazón mientras escuchaba el intercambio. Una pequeña y brillante sonrisa se dibujó en su rostro, y abrazó la cintura de Ash desde un costado, su rostro se iluminó como si ella misma hubiera vuelto a la vida. ¡Qué maravilla! Maestro Ash. Podrás vivir mucho, mucho tiempo. Así, podremos estar juntos para siempre. Sí, mirando su inocente y dulce sonrisa, sintiendo sus pequeños brazos abrazándolo fuertemente y sintiendo su cuerpo temblar levemente de alivio, Ash se encontró incapaz de extinguir ese pequeño rayo de esperanza. Después de todo, no podía obligarse a destrozar la frágil esperanza de la niña que acababa de ser rescatada de la desesperación. No soportaba dejarla caer en un lugar aún más oscuro y enfrentar nuevas oleadas de tormento. ¿De verdad sabía este viejo lo que hacía? ¿De verdad me estoy dejando engañar? Intentó forzar una sonrisa, pero en su interior solo quería golpear al viejo. Mientras acariciaba el cabello de Fern, le lanzó una mirada fulminante a Eiter y habló con los dientes apretados, intentando sonar alegre. Para celebrar, descorchemos tu mejor vino de hoy, ¿de acuerdo? No te negarás, ¿verdad? Ah, claro. Brindemos hasta saciarnos hoy. El esperado bofetón en la cara de Eiter no se produjo. En cambio, rió con profundas arrugas en el rostro y se encargó de ir a su habitación a buscar el preciado vino. Esto dejó a Ash sintiéndose como si hubiera golpeado el aire. Este tipo, realmente no tiene ningún sentido. ¿En serio conspiró contra un amigo que conoce desde hace años solo por un chico al que apenas conocía? ¿Me equivoqué al elegir a mis amigos? Y, sinceramente, desde cualquier punto de vista, esto solo podía considerarse un compromiso temporal. A largo plazo, era poco racional. La razón le decía que revelara la verdad, pero su corazón no soportaba causar más dolor. Así que simplemente abrazó a su hijo, pensando en cómo poner fin a todo este dilema. Bien, olvídalo. Iré paso a paso. En el peor de los casos, yo mismo la cuidaré hasta que sea mayor. Abrazando a Fern en un ángulo de 45 grados, miró al cielo y dejó escapar un largo suspiro de resignación, como si finalmente hubiera aceptado su destino. Capítulo 75. Grabación. El cambio de Fallen elfo visitante. Después de que Eiter conspirara contra él, Ash aceptó su destino a regañadientes. Esa noche, después de que Fern sonriera por primera vez y se durmiera felizmente, se sentó a beber, desahogando su frustración. Pero, contrariamente a sus expectativas, Eiter, el famoso borracho que se había pasado la vida dándose gustos, simplemente le sirvió el vino a Ash sin beberlo él mismo. ¿Qué es esto? ¿Te resistes a beber? ¿Piensas tomar todo esto como una disculpa? Ash dejó caer su vaso sobre la mesa de golpe, mirando fijamente al anciano, quien simplemente rió entre dientes. ¿Cómo es posible? Me encantaría beber, pero, Eiter, que al principio había pensado en tomarse una copa con su amigo como despedida, ahora simplemente se lamió los labios, tragó saliva y negó con la cabeza con firmeza. A mi edad, beber demasiado podría llevarme a la tumba un poco antes. Tienes más de 100 años, ¿y ahora te preocupa eso? Aunque estiraras la pata ahora, no sería precisamente lo que se llamaría una vida corta. Ash puso los ojos en blanco, sintiendo como si Eiter estuviera inventando otra excusa. Eiter no pudo evitar sonreír con amargura. De hecho, hace un momento decidí dejar de beber para siempre. ¿Hablas en serio? A pesar de todas las advertencias que ignoraste, incluso me dijiste que sería mejor matarte que obligarte a dejar de beber. Dijiste que no importaba si te mataban los monstruos de la mazmorra, siempre y cuando hubieras bebido el día anterior. Eso fue en aquel entonces. Ahora, quizás solo me estoy dando cuenta de la edad. Eiter tomó una copa de vino, respiró hondo y suspiró profundamente. Sí, te mentí. De verdad que te debo una disculpa. ¿Y entonces? ¿Te estás castigando dejando de beber? Dudo que lo hagas por eso. Por supuesto que no. Veo que sigues siendo el mismo sacerdote bebedor de vino y carnívoro de siempre. Ash no pudo evitar murmurar, frustrado porque Eiter no estaba dispuesto a pagar ni siquiera un precio tan bajo sin oponer resistencia. Pero Eiter ignoró su comentario y su mirada se dirigió a la puerta de la habitación de Fern, que estaba cerca, mientras hablaba más suavemente. Quizás sea que soy mayor y mi corazón se ha ablandado, o quizás siempre he querido tener un hijo propio y me da miedo quedarme sola después de jubilarme. Solo lleva aquí medio año, pero esa dulce y compasiva Fern es casi como una nieta para mí. ¿De verdad quieres ser mi padre?
No me interrumpas cuando hablo de algo serio, dijo Eiter, aunque sonrió ante el comentario de Ash. Luego miró hacia la habitación de Fern con una expresión de culpabilidad, confesando: sé que esta decisión no ha sido del todo justa contigo, así que haré todo lo posible por vivir lo más posible y ayudarte a cuidarla mientras tanto. Pero ¿realmente habrá alguna diferencia si dejas de beber ahora? ¿Quién sabe? Pero si eso significa que podría vivir lo suficiente para verla independizarse, me daría por satisfecho. También significaría una carga menos para ti. Y cuando llegue el momento de despedirnos, te resultará más fácil aceptarlo, ¿verdad? Llevas tanto tiempo siendo obispo que tus mentiras han mejorado muchísimo, murmuró Ash, chasqueando la lengua y negando con la cabeza. Llevamos demasiado tiempo juntos como para abandonar a esa niña por completo. Ah, por cierto, tengo un regalo para ti. Eiter evitó con suavidad responder al comentario de Ash, sonriendo mientras sacaba una pequeña herramienta mágica de su bolsillo y se la entregaba. Esto es. Usé una herramienta mágica que graba sonidos. Grabé la confesión de la niña. ¿Qué te parece? Es algo que vale la pena recordar, ¿verdad? Dijo Eiter sonriendo. Ash guardó silencio por un momento, resistiendo la tentación antes de finalmente ceder. Asintió y guardó la herramienta mágica del tamaño de un reloj de bolsillo en su chaqueta. Aunque no podía quitarse la sensación de que lo estaban manipulando, sabía que si lo escuchaba con suficiente frecuencia, le sería casi imposible decirle a Fern que quería separarse. Pero si Fern lo escuchaba a ella misma cuando creciera, Ash no pudo evitar imaginar lo divertida que sería esa escena. Pensar en ese futuro le hacía desear que el tiempo transcurriera más rápido, y a regañadientes aceptó el plan de Eiter. Tras decidir establecerse, Ash a veces viajaba al norte, pero la mayor parte del tiempo permanecía allí. La barrera invisible entre él y Fern se desvaneció gradualmente después de que ambos hablaran, y ella se acercó aún más a él que antes. Pero, maestro Ash, creo que beber en exceso no es saludable. El maestro Eiter ya dejó de beber. Debería seguir su ejemplo. Una mañana, Ash estaba bebiendo y leyendo cuando Fern se acercó, con aspecto algo molesto. Le arrebató la bebida, con las mejillas sonrosadas, hinchadas de irritación. Vamos, es uno de los pocos placeres que tiene un anciano. ¿Qué se supone que haga si me lo quitas? Además, alguien me dijo una vez que el vino es la mejor medicina. Beber un poco no está tan mal, ¿verdad? Ash le lanzó una mirada significativa a Eiter, quien una vez había argumentado lo mismo, obligándolo a asentir. Fern pareció genuinamente sorprendida. ¿De verdad? Entonces, quizás un poquito esté bien. Señor Eiter, espero que se mantenga sano para siempre. La joven se expresó con tanta franqueza que Eiter se sintió avergonzado y profundamente conmovido, mientras que Ash, mientras tanto, logró recuperar su bebida. Al ver que Eiter no discutía, Fern incluso le sirvió una copa de vino y se la ofreció, dejándolo con la sensación de haberse metido en una trampa. Pero ahora solo pudo resistir la tentación y se levantó y caminó hacia la cocina. Ya casi es hora de empezar a cocinar. Fern, ¿quieres que te enseñe? Preguntó, intentando cambiar de tema. ¿Cocinar? Claro. Enséñame, por favor. Pero, ¿podrías beberte esta copa de vino primero? Preguntó Fern con inocente insistencia. No, ¿qué pasa? Fern ladeó la cabeza y lo miró con curiosidad. Eiter tartamudeó, sin saber cómo salir de aquella situación, e incluso le lanzó una mirada suplicante a Ash. Pero Ash, recordando la indiferencia previa de Eiter ante sus propias súplicas, simplemente lo ignoró, cruzó las piernas y hojeó su libro con una sonrisa burlona. El tiempo transcurrió en silencio, y antes de que se dieran cuenta, ya había transcurrido 1 año y medio de esta vida pacífica. Fern, que ya tenía 9 años, había crecido notablemente, aunque todavía era solo una niña. Un día, mientras recogía setas, Fern regresó antes de lo esperado. Y a su lado estaba una elfa de cabello plateado y orejas largas, mirándola con la mirada perdida.